Vamos a leer estos dos versículos, primera de Juan 3, versículos 9 y 10, siga con su vista, dice la palabra de Dios así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Déjeme repetir esta frase. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y acompáñeme a leer en voz alta, déjeme oírle. Todos y cada uno que tienen su Biblia ahí, leamos todos en voz alta el versículo 9. Dice la palabra de Dios así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Una vez más, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Esta es palabra de Dios. En la rama de la construcción o de la ingeniería civil, refiriéndonos a la ciencia que estudia y ejecuta todo lo referente a la construcción, edificando obras que bien pueden ser pequeñas, medianas o a grande escala. La parte principal, la parte medular, la parte central y fundamental de aquella edificación o aquellas edificaciones siempre ha sido, es y será la cimentación. Y aquí tengo en el grupo hermanos que conocen de la construcción. No es difícil imaginarnos que cuando se llega a trabajar en una obra, repito, sea pequeña, mediana o grande, si no eres de los que van a estar trabajando en la cimentación, en ese emparejar, en ese escarbar y nivelar y colar la parte que será la fundación de esa construcción, si no eres de esa cuadrilla que va a estar trabajando ahí, cuando llegas encuentras que ya todo eso está listo y a partir de ahí viene la edificación. Para garantizar que aquella edificación será segura, para garantizar que será resistente y será durable o perdurable, esa cimentación demandará de un estudio a conciencia respecto del tipo de cimentación que esa obra necesita, debido principalmente a la cantidad de factores condicionantes que hay entre los diferentes tipos de superficies sobre los que se ha de edificar. Habrá suelos muy blandos, habrá suelos muy duros, habrá suelos que son falsos y habrá suelos que son sólidos. Variantes que habrán de dictar todas y cada una de las características que aquella cimentación necesitará tener. Al final, lo que se edifique sobre ese cimiento podrá lucir sencillo, podrá lucir elaborado o podrá lucir hasta lujoso, y por supuesto que como luzca aquella construcción siempre será importante, pero nunca más importante que lo confiable de su cimentación. Eso siempre será más importante, puesto que de esa simiente depende la permanencia de aquella edificación. Podemos ver un edificio muy bonito, a todo lujo, con ventanas, con vidrios polarizados, con aluminios de diferentes niquelados, y aquella construcción luce esplendorosa. Pero esa construcción con una cimentación mal hecha, al poco tiempo se puede derrumbar fácilmente y matar a los que la habitan.
¿Por qué? Porque le faltó belleza, porque le faltó vista, apariencia, ¿no? Porque no tenía cimiento. El cimiento era deficiente. Y a las primeras de cambio con respecto a los movimientos telúricos o el mismo peso de la vivienda, compromete aquella cimentación mal hecha, de pobre calidad, y trae ruina. Se ha sabido de catástrofes que han costado vidas humanas debido a que la cimentación de algunas construcciones ni se planearon ni se ejecutaron con el apego a la norma de construcción legalmente establecida. Y ahí vemos que es donde se dan muchos los sobornos, ¿verdad? Traigo el plano no cubre las especificaciones, a lo mejor quien hizo el plano no está capacitado para hacerlo, pero es el plano, y entonces las autoridades lo ven y dicen, ¿sabes qué? No te puedo autorizar esta construcción. ¿Por qué no? Pues necesitas ponerle más resistencia con más varillas, o necesitas ponerle más zapatas para que sostengan el peso, y aquel constructor propone la corrupción y le dice, hombre, apruébalo, ahí te va un poquito acá abajo del agua. No, pues échale más para aprobártelo. Bueno, te doy tanto, sale, aprobado. Y autoriza, y aquello se empieza a construir así. Así se omitieron entonces estudios de mecánica de suelos, de desplazamientos de subsuelo, de composición y mecánica de materiales, de resistencias estructurales y de muchos otros factores fundamentales, pero que por esa corrupción o por esa ignorancia se llevan a cabo así. Y muchas de las veces, o casi siempre, cuando se termina aquella obra, llega a lucir bien. Se ve bien, hasta van las autoridades o el dueño que construyó edificó aquella construcción, va y la inaugura, ¿verdad? Cortando el listón. Sin embargo, muchas veces son en realidad un inminente riesgo de muerte por una cimentación falsa. La naturaleza del verdadero creyente es exactamente igual. Ha de ser sustentada por una verdad eterna. Y esa verdad eterna en aquel que se precia de ser cristiano, más que un proyecto bien realizado de cimentación, más que una buena calidad de materiales en el terreno espiritual, aquello que cimenta, aquello que viene siendo la simiente de la naturaleza espiritual del creyente, es precisamente la simiente de Dios. Y por esa simiente de Dios sabemos que se permanece en Él. Y es debido a ese cimiento absoluto, divino y eterno, que la práctica continua de pecado ya no es tal en aquel. Ya no es tal en aquel. ¿Por qué? Porque su simiente es que es nacido de Dios. Y aquí podemos poner en el orden que usted quiera los conceptos. Yo no puedo permanecer en la práctica de pecado porque soy nacido de Dios. O porque soy nacido de Dios, ya no puedo permanecer en la práctica deliberada de pecado. De lo que estaremos entonces hablando es precisamente del motivo por el cual el verdadero creyente no puede practicar pecado. Dije, no puede practicar pecado. Y no poder practicarlo implica no practicarlo. No practicarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una simiente, y esa simiente es que hemos nacido de Dios. Porque es nacido de Dios, es el título de este mensaje. Vamos a pedir al Señor que Él nos enseñe a través de la exégesis de estos dos versículos. Oremos para tener la dirección del poder de Dios. Señor Padre nuestro, a la hora de predicar este mensaje, Señor, lo entrego en tus manos, pidiéndote tengas a bien hablar al corazón de cada uno de mis oyentes, tanto aquí en este lugar como en las posibles reproducciones de la transmisión en las plataformas, Señor, en las que este mensaje será proclamado. Bendice pues, Señor, completa tú y concede tú, Señor, la gracia suficiente para que tu pueblo responda
entienda y haya una conciencia clara, un espíritu bien instruido respecto de a su realidad espiritual. Y que por tu gracia, Señor, me concedas predicar con la claridad suficiente, con la simplicidad suficiente, para que tu mensaje sea entregado fielmente. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. ¿Está el pequeño Leo ahí cerca de los niños? Hasta ahí atrás, ok. De acuerdo, gracias. Estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, y leímos a partir del versículo 9 y el versículo 10. Acompáñenme a leer aquí 3 versículos atrás. Lea con su vista, voy a leer el versículo número 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice entonces aquí, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Notaremos cierta equivalencia, cierta paridad con el versículo 9 a que estamos haciendo referencia el día de hoy. Porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es equivalente a todo aquel que permanece en él no peca. Y las otras 2 secciones son exactamente igual, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando dice aquí, no le ha visto ni le ha conocido. Notaremos entonces esa equivalencia y esa paridad con el versículo 9. ¿A qué se debe? ¿Es acaso debido a un error inconsciente de quien escribe? Como para que los destinatarios le digamos al que escribe, hey Juan, hey, espérate Juan, espérate. Ya entendimos, Juan. No necesitas volverlo a explicar, no necesitas volverlo a escribir. Ya nos lo explicaste con manzanas, ¿por qué tienes que explicárnoslo otra vez con naranjas acá en el 9? ¿Sí o no sería válido ese cuestionamiento? Parece ser el mismo concepto, nada más parafraseado. El nacido de él, del versículo 9, se está refiriendo al que es engendrado de Dios. Sigue diciendo, no hace, es decir, practica en presente continuativo el pecado. Pues la simiente de él, el cimiento de él, es Dios. Y permanece en él. ¿Por qué un cimiento va a permanecer siempre en la construcción? Precisamente porque está bajo tierra. Es sobre el cual está edificado el edificio. A una construcción puede venir alguna modificación, alguna renovación, y podemos a lo mejor cambiar ventanas, podremos cambiar puertas, a lo mejor podremos mover esta pared y hacer de 2 recámaras un espacio más grande, y a lo mejor podríamos poner una pared en medio y de un espacio grande hacer 2 espacios regulares. Y eso es algo posible hacer, no tiene que permanecer exactamente el mismo diseño, tomando las precauciones suficientes se puede hacer. Pero ¿quién se va a atrever a venir a tocar el cimiento? Primero va a ser difícil llegar a él. Y una vez que se llegue a él, ¿qué parte puedes tocar sin que comprometa la resistencia de todo el cuadro? Si tú dices, bueno, este tramo de cimiento como que no hace falta aquí. Móchate este pedazo de ahí, este otro de acá, y sácale todas las varillas, y lo haces, y lo que vas a hacer es debilitar el resto de la estructura. Y en tu necedad lo haces, no te sorprendas que a la vuelta de 3, 4, 6 meses, un año, la construcción ya se derrumbó. ¿Por qué? Trastocaste el cimiento. ¿Por qué nosotros no hemos como creyentes de practicar el pecado? Porque la simiente permanece en él. ¿En quién? En el verdadero creyente, en el engendrado de Dios. Mientras que el versículo 6 se refiere a aquel que vive, en este versículo 9 se refiere a aquel que es nacido de Dios. El sentido que tiene aquí la palabra simiente nos llama a considerar cuando menos 2 de las varias interpretaciones que se han propuesto por los estudiosos del idioma original.
La primera tiene que ver con la palabra de Dios. La simiente es la palabra de Dios. Y acompáñeme conmigo, si no nada más escuche, sí, no quiero que se distraiga, pero la palabra de Dios nos enseña ya en Lucas 8:11 cómo se refiere la palabra de Dios a sí misma, a sí misma, a la palabra de Dios. Dice 8:11 de Lucas: esta es pues la parábola, la semilla de la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y se está refiriendo a la parábola del sembrador. Si nosotros vamos a Hechos 13:26, encontraremos otra vez la palabra de Dios refiriéndose a sí misma. Note: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Por eso le digo, no es importante el credo de la iglesia, no es importante la denominación de la iglesia, no es importante cuánta fama aquella organización religiosa tenga. Lo que importa es que esté fincada en la palabra de Dios. Lo que importa es que en ella se predique la palabra de Dios, se enseñe la palabra de Dios, se viva la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la simiente. Esta es la simiente. Usted podrá con toda confianza ante cualquier cuestionamiento decir la razón por la que yo vivo así, por la que yo creo así, por la que yo sirvo así, está aquí. Mira, aquí está en la palabra de Dios. Esta es la fuente en la cual yo encuentro mi simiente. Primera a los Corintios, y tenía que ser a la iglesia de Corinto, como Pablo les escribe y les dice en el versículo 14 del capítulo 4, primera a los Corintios 4:14: no escribo esto para avergonzaros. Cuando el Señor me llevó a este pasaje, mire hermano, en el amor del Señor le digo, yo tuve que pausar e ir a mis rodillas y orar por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes por nombre. Cada uno. No me brinqué a los niños, no me brinqué a los adultos, no me brinqué a la esposa por haber mencionado al esposo, ni viceversa. Y este versículo me detuvo por un buen rato la preparación de mi bosquejo. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré, dice, por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio del Evangelio. ¿De dónde tomó Pablo el mensaje del Evangelio? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Cómo fue eso, hermano? Pues no fue el mero evangelista, no fueron cosas que le reveló Dios. Sí, pero si usted pone un poco de atención al ministerio de Pablo, encontrará, por ejemplo, cómo les habla a los romanos, en todo el capítulo 9 de Romanos. Pura historia. Pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Cómo fue predestinado. Y cómo a Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿De dónde tocó todo eso? De la Escritura, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Por eso cuando le dice a los corintios, yo os engendré por medio del Evangelio, es que al haber traído el mensaje del Evangelio, aquellos pudieron nacer ¿en quién? En Cristo, de acuerdo al mensaje al que estamos haciendo referencia. Ahora, si vamos a 2 Corintios 5:19, otra carta del mismo apóstol a la misma iglesia, pero dice en el 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os ruego, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2.
versículo 14. 2:14 de Filipenses. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa es la simiente, eso es el cimiento en el cual descansa nuestra naturaleza espiritual. Y la segunda razón es la naturaleza divina. En el tiempo en el que Juan escribe, lo hace para diluir la herejía de los ajenos a la verdad. En el tiempo y en el espacio en el que esta epístola primera de Juan se escribe, el apóstol está enfrente de aquella herejía de los gnósticos. ¿Y qué es lo que aquella herejía suponía o proponía? Bueno, el suponerse iluminados con un conocimiento o una revelación especial, ellos asumían que les había hecho perfectos. Y también pecar no representaba ninguna preocupación, pues a ninguno que hubiera sido iluminado el pecado le podría causar daño alguno. Eso es lo que pensaban. Lo primero que mencionamos como herejía, esa posición es ciega al pecado y niega su existencia misma. Y la segunda es indiferente al pecado y niega la gravedad de sus consecuencias. La simiente de Dios permanece en él, porque es nacido de Dios. Mientras que el gnóstico decía, mira, yo soy demasiado iluminado, así es que todas mis acciones no se pueden considerar como pecado, sea cual sea. Y la otra postura es, yo soy tan iluminado que pecar no me trae ninguna consecuencia. Mi gnosis, mi conocimiento y lo iluminado que soy, me salvaguarda de cualquier consecuencia de pecado. Y si usted no se ha dado cuenta, esa es una postura que hoy en día se predica desde los púlpitos. Diluyen la justicia de Dios y lo que cuenta es la justicia del hombre. Y la carga es a favor de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Que sin duda podríamos decir, sí, son conceptos bíblicos, están ahí. Pero también ahí, en esos conceptos bíblicos, está la santidad de Dios. Está la justicia de Dios. Está el celo de Dios. Celoso es mi nombre porque celoso es. Oh, pero esas partes no se tocan. ¿Por qué? Pues va a sonar un poquito ríspido, un poquito rudo, un poquito hostil. Y mi congregación de 300 va a bajar a 100 tal vez. Y la de 100 va a bajar a 25. Por eso mejor no la digo. Por eso no lo predico. Los gnósticos estaban así. Así estaban. Cuando Juan escribe, les está diciendo, no, espérate. Tú crees que porque sabes, ya el pecado no tiene trascendencia en tu vida. Déjame decirte, lo único que te puede librar de pecar es que verdaderamente seas engendrado por Dios. Olvídate del conocimiento. Olvídate de lo que supone saber. Ser engendrado de Dios. Porque es nacido de Dios. Ahí está la simiente. Y el hecho de que Él sea la simiente nos hace permanecer en Él. Así es que vamos a avanzar rápidamente. Versículo 9, número 1. Todo aquel que es nacido de Dios. En primera de Juan 5:1 se lee, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Vemos en este versículo entonces una descripción perfecta de la preciosa salvación que hay en Cristo. Dice, todo aquel que ¿qué? Que cree. ¿Qué necesitamos para creer? Ustedes y yo sabemos ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para creer? Fe.
¿Y de dónde viene la fe para creer? Exacto. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ni la gracia de Dios, ni la fe, es de nosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Usted ha creído? ¿Pudo creer? No que se imaginó, no, creyó. Es lo primero que menciona el versículo. Hay un punto coma y sigue diciendo, y todo aquel que ama, ama, a quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así es que cuando este versículo, 1 de Juan 5:1 dice que cree, se refiere a la fe en plena ejecución. Y es la primera característica de un engendrado por él. Creer alude a la noción de una fe continua, como continua y perseverante es esta fe a lo largo de su vida, de la vida de aquel que ha creído, a lo largo de su vida aquí en la tierra y hasta que deje estas dimensiones. Fe que se traduce en una fiel y permanente dedicación de todo corazón a Jesús su Salvador. Después de mencionar la fe, cuando dice cree, dice y todo aquel que ama. Amar es la segunda característica del engendrado por él. Porque no solo cree en Dios, sino que ama tanto a Dios como a sus hermanos en la fe. El ejercicio del amor a Dios, hermano, nos va a llevar a usted y a mí muchas veces a renunciar a lo que yo prefiero, a lo que yo quiero, a como supongo que deben ser las cosas. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a los hermanos. Pero esto debería de ser así, y yo quiero que sea así. Si amas a tu hermano, tal vez será una oportunidad para que tú te niegues a ti mismo por amor. Esa es la simiente. Esa es la simiente. Esto es el fundamento de nuestra naturaleza espiritual. ¿Y por qué es así? Porque somos nacidos de Dios. El nacido de Dios tiene estas características. Número 2, no practica el pecado. Mientras el número 1 es todo aquel que es nacido de Dios, el número 2 es no practica el pecado. La incompatibilidad, o tal vez deba decir la imposibilidad de practicar deliberadamente el pecado, no se puede concebir como algo que sea viable. Sería en contra de la verdad revelada. Solamente algún escarnecedor os haría suponer como permisible profesar ser creyente y simultáneamente practicar pecado. Que no dije cometer, dije practicar. La palabra que en griego, disculpando la pronunciación que puede no ser muy correcta, es amartenei. Estar pecando de manera repetitiva y constante. Y se practica ese pecado, se practica ese pecado, se practica ese pecado. Me estoy entonces refiriendo a una ejecución activa en un presente continuo. Tú no tienes mucha diligencia por las cosas de Dios. Déjame decirte, eso es un pecado. Y si permanentemente eres negligente al respecto, deberías temblar. Porque si puedes ser así desinteresado, las cosas espirituales, los conceptos, los preceptos de Dios, las disposiciones bíblicas que nos llevan a venir a la iglesia de manera regular, a tener nuestro devocional, para ti no significan nada, o significan algo, pero muy por encima de ese algo hay 25 otras prioridades. Pregúntate entonces si eres engendrado de Dios. Es lo que el escritor nos está proponiendo. Por eso decía, solamente algún escarnecedor os haría suponer como permisible profesar ser creyente y simultáneamente practicar el pecado. Por eso cuando dice la palabra de Dios no practica el pecado,
se está refiriendo al que es nacido de Dios, al que es engendrado por Él. Número 3, porque la simiente de Dios, aquí está el cimiento. El cimiento no es la enseñanza del hermano Garza, el cimiento no es la tendencia eclesiástica que tiene Sublime Gracia como Iglesia Bíblica Bautista. No, la simiente está ahí en 1 de Pedro 1:23, así es que venimos a recurrir otra vez a la palabra. Dice 1 de Pedro 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Para cuánto tarda esa palabra de Dios? Para siempre. La simiente de Dios es para siempre. Ahí es donde encontramos entonces el motivo de la capacidad para poder permanecer. Es que es únicamente por la obra sobrenatural. Diríamos bien si decimos divina obra del Espíritu Santo que regenera al que cree. ¿Cómo es que lo regenera? Podría decirlo, pero prefiero que sea la palabra de Dios la que llegue a sus oídos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sabe que desde la fe que recibimos a través del oído, ya Dios nos está certificando y anticipando que no va a ser por lo que veamos. Porque cuando uno ve, ya no tiene que creer, ya lo está viendo. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer la fe? Si estamos viendo. Pero si oímos que se nos dice, entonces es como si la palanca del ejercicio de la fe para creer se activara. Y no porque ya lo vimos. Usted sabe que el poder de Dios puede derramar bendición sobre su persona, sobre su familia y sobre su iglesia. ¿Lo cree? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. No, hermano, la verdad es que con este esposo que Dios me dio, no, hermano, con esta esposa que Dios me dio, mire, es así, es asado. No, con estos chamacos que Dios me dio, están así, son asados. No, con estos padres que Dios me dio, hermano, ¿usted qué sabe? No lo has visto. Y la razón por la que no te ha dejado Dios verlo es porque quiere que ejercites la fe. Óyelo. Dios, que es magnánimo y benigno, tiene reservadas bendiciones para los suyos que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero óyelo, porque si lo oyes, lo vas a poder creer. En el ejercicio de la fe, y esto solamente puede funcionar y puede darse como realidad en aquel que es un verdadero creyente. Por eso es poco honesto cuando se acerca alguien a Dios, se acerca a Dios porque trae muchos problemas en su vida. Y aquel que lo recibe le dice, bueno, sí, estás en bancarrota y te andan persiguiendo tus acreedores, pues entrégate a Dios y Dios te va a sacar adelante, Dios va a proveer. Sí, pero es que tengo ya que pagar mañana y si no me van a embargar, me van a dejar en la calle. Oh, tú pídele a Dios, Él te va a bendecir. ¿Sabe que estás engañando? Si bien es cierto, aquella crisis puede ser un medio por el cual Dios atraiga a aquel pecador rebelde que nunca ha querido nada con Dios. Cuando Él se acerca y te dice, traigo este problema y me van a embargar y me van a, ¿sabes qué? Lo más seguro es que eso te suceda como consecuencia del pecado. Y es que el pecado es así, destruye. Dios puede estarte atrayendo a Él, pero no esperes que Él te saque de las consecuencias del pecado.
sobreviviente vendría a ser es saber que acercarte a Él te va a ayudar a soportar la prueba. Qué diferente suena, ¿verdad? Así no, tú pídele, mira, tu familia está desintegrada, tú pídele a Dios ahorita, es más, mira, haz la oración, que te salve y vas a ver que todas las broncas de tu familia se van a solucionar. Esa es mentira. No, hermano, ya me pasó, una vez le dije así, bueno, no te vuelvas a atrever. ¿Por qué? La simiente de Dios lo define y es clara cuando dice que comprobatoriamente el que es engendrado de Dios tiene esa simiente por haber sido renacido, nuevo nacimiento, la obra sobrenatural del Espíritu Santo que le da a ¿qué? La naturaleza espiritual necesaria para que la relación con Dios se establezca para siempre. Con la simiente de haber sido engendrado por Él. Número 4. Permanece en Él y no puede pecar. La permanencia en Él, que nunca dependerá de nosotros, depende sola y únicamente de Él. Nada más de Él. Si yo no soy hijo de Dios, ningún esfuerzo que yo haga me va a poder ayudar a permanecer en Él. Al contrario, será la muestra evidente de que nunca fui. Porque aquí estoy empujando y no puedo dar testimonio de que soy hijo de Dios. La permanencia entonces depende de Él. Nunca va a depender sola y únicamente de nosotros, solamente depende de Él. Por supuesto, el escritor sagrado no quiere decir de modo alguno que el creyente no puede caer en pecado, pero sí quiere decir que no puede vivir en pecado y al mismo tiempo vivir la vida en Cristo, pues esas condiciones son antagónicas. Ustedes y yo hemos oído cómo se nos ha predicado alguna vez, ¿verdad? El problema con el cristiano mundano es que anda con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Si andas con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, olvídate, tú no eres cristiano. Tú nada más eres simpatizante. No, pero aquí en la Biblia dice, sí, pero el engendrado no puede vivir. Puede caer, pero no puede vivir en pecado. Puede caer en pecado. Joven, déjame decirte, moviéndole al clic de tu computadora puedes caer en pecado. Te vence la tentación, le das clic y ves ahí una porquería pornográfica. ¿Ya la viste? Regresas ahí. Y luego vuelves ahí. Ya después no puedes estar sin estar ahí. Tiembla. Acércate a tu papá, acércate a una autoridad espiritual y confiesa tu pecado delante de Dios. Porque que lo hayas visto una vez, caíste. Pero si estás regresando y regresando y regresando, entonces ya estás practicando. Ya estás practicando. No puedes dejar el videojuego en tu teléfono. Sacrificas no solamente tiempo con tu familia, sacrificas no solamente tiempo en actividades provechosas, sacrificas no solamente comunión con los hermanos, sacrificas tu simiente, porque no puedes soltar, no lo puedes soltar. Y si tienes 2 minutos, en 2 minutos te metes. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Te das cuenta dónde está la simiente? No es compatible. No se puede vivir en pecado y al mismo tiempo vivir en la vida en Cristo. Dijimos, son antagónicas. Cuando el escritor hace declaraciones como esta, las tiene que hacer porque él no se puede contradecir. No puede contradecirse a sí mismo porque ya él escribió en 1 de Juan 1:7
Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Con quién tienes tu comunión? Unos con otros se refiere a los hermanos en la fe. Pero tú tienes más comunión con las figuras de entretenimiento que hay. No tienes comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así también, mira, sigue diciendo el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra, otra vez aparece su palabra, no está en nosotros. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, gloria al Señor, mire la misericordia de Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este mensaje te puede estar apercibiendo a ti, joven o adulto. Entonces, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas al trono de la gracia de Dios? Que ahí tenemos un abogado que va a interceder por nosotros delante de nuestro Padre. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Número 5. Porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, dice, sino una nueva creación. Ser nacido de Dios es regeneración. Esa nueva creación a la que Gálatas 6:15 se refiere entonces es la regeneración que Dios hace a aquel que le entregó la fe para creer. En el momento en el que la fe es recibida y puesta en marcha para creer, la regeneración toma lugar. El testimonio lo encontramos allá en Juan 3:3. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es Dios tratando, es el maestro tratando con Nicodemo para decirle, no, espérate. Debes saber que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y es la nueva naturaleza, la engendrada por Dios y en Dios. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De manera entonces que cuando Tito, allá en su capítulo 3, versículo 5, nos habla de esta regeneración, mira cómo lo aborda. Capítulo 3, versículo 5 de Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la ¿qué? Regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que la vida cristiana nunca fue, ni ha sido, ni será agarrar nuestra putrefacta vida carnal y darle una lavada. Claro, que se le quiten todos los pecados de esa carnalidad que hay y darle una reciclada ahí. ¿Cómo se usa? Refurbish. Vamos a remanufacturarla, ponerla de pie y aquí está ya. Es una vida en la carne, pero ya está limpia. No. Esa vida siempre va a ser corrupta y siempre va a ser corruptible. Putrefacción y nada más puede venir de él. Por eso es necesario una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, una regeneración. Esa regeneración es a la que se refiere Tito cuando dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pues sería nuestra propia justicia, sino por su misericordia, y dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es que el motivo por qué es nacido de Dios tiene que ver con esa regeneración. Pablo se lo vuelve a plantear a los romanos. Mira lo que dice Romanos 5:21. La palabra de Dios hablando. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Señor nuestro. Y luego viene el pasaje famoso que ustedes y yo conocemos de años. Bueno, el famoso es el versículo 23 del capítulo 6. Pero déjenme incluir en el versículo que no es tan famoso, pero que es tan importante, o de hecho tal vez más importante que el 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El nacido de Dios tiene vida eterna a partir de una nueva creación, a partir de una nueva vida. Punto número 6, en el versículo 10. ¿Se manifiestan los hijos de Dios o del diablo? Me abruma cuántas veces Juan lo repite y lo repite y lo vuelve a repetir, pero tengo que soportar esa abrumación, porque si lo está haciendo es porque es necesario. ¿Se manifiestan los hijos de Dios o del diablo? En la humanidad y en la eternidad solo existen o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Tenemos entonces que entender que no hay huérfanos. O hijos de Dios, Él es nuestro Padre, o hijos del diablo, Él es su Padre. No hay huérfanos que supongan no mostrar o manifestar tal condición. Nadie puede pertenecer de forma simultánea a ambas familias. Nadie puede pertenecer a ambas familias. Cada ser humano o bien pertenece a la familia de Dios y vive y exhibe su carácter justo y recto, o pertenece a la familia de Satanás y vive y exhibe su naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que tú vives y exhibes? ¿Qué es lo que tú vives y exhibes? ¿Vives rebeldía? ¿Vives desinterés? ¿Vives desobediencia? ¿Vives tu propia justicia? ¿Vives tu propia opinión? Estás identificando la familia en la que eres. ¿Vives humildad y mansedumbre? ¿Vives obediencia? ¿Vives fidelidad a las cosas de Dios? Estás identificando la familia de la que eres parte. Cuando la palabra de Dios nos describe la condición que la humanidad tenía en este pasaje que les voy a compartir, parece que estuviera definiendo a la sociedad y a la humanidad del siglo XXI en el área del sur de California. Dice la palabra de Dios allá en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren, no tengo tiempo para explicar, solamente voy a mencionar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, maldad. Dice, y que todos designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos hablando de 5 niveles de maldad. Cuando una actitud rebelde, cuando una actitud de maldad se manifiesta, es solamente la primera capa. Por eso tú puedes acercarte y regañar a tu muchacho, o usted recibe una exhortación y puede en ese momento rectificar un poco, o contra su voluntad corregir aquello de lo que se le ha llamado la atención, pero apenas es la primera de 5 capas de maldad, porque atrás de eso que se está manifestando hay una intención, y detrás de esa intención hay un corazón, y detrás de ese corazón hay una maldad que viene de un designio. Por eso es necesario, cuando yo leí este versículo dije, Señor, por eso Juan está tan insistente, ya lleva
Ya lleva 15, 20 versículos diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque lo que está intentando hacer es diluir cada una de esas capas de rebeldía y de maldad que hay en todo aquel que verdaderamente ha sido nacido de Dios, pero no ha caminado por los pasos de Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, pensamiento, corazón, en ellos era de continuo solamente el mal. El juicio de Dios llegó, y toda la humanidad fue desarraigada de la tierra. Yo nada más quiero llamar tu atención: el juicio de Dios puede llegar a tu vida. Es un testimonio bíblico, es un testimonio histórico. Y tú puedes tener en esa rebeldía la libertad de decir, pues que venga, total, pues que me puede pasar. No sabes lo que estás diciendo. Pero a un inútil siervo de Dios como su servidor le corresponde advertir. Número 7. Si no hace justicia y no ama a su hermano. Romanos 10:4. Porque dice, si no hace justicia y no ama a su hermano. Cuando Romanos capítulo 10, versículo 4, habla precisamente a los judíos en Roma, les está diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tú no quieres estar expuesto a la ley, mejor ampárate en Cristo. Ampararte en Cristo no solamente te da la simiente de ser nacido de Él, pero ¿sabes qué? Quita la carga de la ley de sobre tus hombros. Y así, entonces, tú puedes considerarte justo, pero no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. Primera de Juan 2:29 nos habla también de un proceder de justicia, cuando dice en Primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nuestra propia justicia nada más sirve para dos cosas, hermano. Número 1, para nada, y número 2, para nada. Pero la justicia de Dios es el resultado de haber sido nacido en Él. Y Primera de Juan 2, lo leímos en la lección, en la lectura congregacional que tuvimos, alternada. Versículo 9 de Primera de Juan 2, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Se trata de amar así como no amar a nuestro hermano, porque tenemos que reconocer que amamos y que no amamos. No dije que odiemos, dije que no amamos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Tendrá la simiente de Dios? ¿Es nacido de Dios? Si puede practicar eso. Poder amar a nuestro hermano independientemente de la condición que aquel tenga, siempre y cuando sea nuestro hermano en la fe, nos identifica. ¿Por qué? Porque no solamente nos apoyamos en la justicia de Dios, sino también en el hecho reciente de que amamos. Y esa capacidad de amar viene solamente del poder de Dios. Y termina con una declaración un tanto triste. Número 8. No es de Dios. Si no hace justicia y no ama a su hermano,
dice el número 8, no es de Dios. No es de Dios. A través de los años que Dios me ha concedido ofrecer consejería a matrimonios y también a personas que están sumidas en serios problemas, pero lo he visto mucho en matrimonios. Es de verdad alarmante encontrar que algunos de los cónyuges, y tristemente a veces ninguno de los cónyuges, son verdaderamente cristianos. Pero a veces uno sí es y el otro no es. Y la sensibilidad a los preceptos de Dios definitivamente son muy diferentes entre uno que sí es de Dios y en el que no lo es. Simple y sencillamente en el que no lo es, no hay sensibilidad alguna. Y aunque puede de labios decir, sí, ya lo entendí, ya entendí lo que está diciendo, realmente no lo entendió. Porque tal vez está aquí, pero no está aquí. Allá en Mateo 22, versículo 29, el maestro despliega esta preciosa cátedra, certera, aguda y contundente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Todo el poder de Dios a partir de la salvación que da el inconverso y de ahí en adelante es para manifestarse a los vivos, a los que tienen vida eterna. No ser de Dios es igual a estar muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Por eso les decía hace un ratito en la ilustración que usaba. Aquí está este pobre miserable pecador que no conoce a Dios. Y yo, en mi presunta ayuda o intento de ayuda, digo, no, tú pídele a Dios, tú habla con Dios. Él te oye. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entrégate a Cristo con la fe que puedes recibir en medio de esta crisis. ¿Puedes creer? Entonces, ahora sí, vives eternamente. La simiente de Dios está en ti. Ahora sí, ejercita esa fe que Dios te dio para creer, para que tú te acerques al trono de la gracia y pidas todo lo que necesitas creyendo. Porque estás vivo, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Se permanece en Él porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento, el ser engendrado, en nada depende del que nace o es engendrado. Es resultado directo, en el caso del nacimiento físico, de la biología humana. Repito, si se tratase del nacimiento físico, o de la soberanía divina, si se trata de nacer en el Espíritu. ¿Es usted nacido de Dios? No conteste sí, no conteste no, o no conteste no sé. Responda para sí con otra pregunta. ¿Practico el pecado? ¿O caigo en pecados ocasionales? Saber que si se es nacido o engendrado de Dios, indefectiblemente se permanece en Él.
Y permanecer en Él traerá a su conciencia o a su espíritu su verdadera identidad. Examínese a sí mismo, a sí misma, y encuentre la respuesta que deberá ser contundente de parte de Dios para usted. Hacerlo así nos estará llevando a hacerlo bien. Dios les bendiga.